tenemos concedidos tres proyectos. Uno es un proyecto de innovación, que es este, con la unidad de innovación y dinamización de profesorado, etcétera. Otro de la Cátedra UNESCO, con los cuentos de Perú. Y otro con una convocatoria de cooperación internacional en la que estamos trabajando formación en Mali. Son tres proyectos oficiales que tenemos concedidos, pero evidentemente por muchas flores que me han echado todos, tal, estoy yo sola. A mí, como dice Sergio, se me ocurrió una chorrada un día en clase. Anabel, que está allí, puede decir que estaba en esa clase. Se publicó un libro que pagamos nosotros, bueno, fue muy divertido. No sé si hay alguien más, creo que estaba ella sola. Bueno, y Gema también, y Andrea también. Ellas tres estaban en esa clase cuando yo estaba dando clase aquí en Filología. Bueno, esto es como decía Martin Luther King, yo tengo un sueño, yo tuve una idea. Yo no tuve un sueño, pero la idea se ha convertido en un sueño y es poder organizar unas jornadas de innovación con mi club de fans aquí en primera fila, trabajando. Entonces yo, en vez de hablar de mí, porque ya se han pasado 7 pueblos los que estaban, bueno, los que les he dado clase me conocéis, o sea, no paro, enseguida muevo a todo el mundo, tal, pues eso es lo que a partir de ahora se ha acabado lo institucional y empieza lo divertido, ¿vale? Entonces, os voy a contar, yo voy a hablar de los demás. Y de los demás es, yo también quiero decir que sin Llanos y sin Olga esto es imposible. O sea, Llanos es la que nos manda, organiza, fotocopia, tal. Olga es la que lleva nuestra página web, que os invito a que visitéis, que tiene ya mucho material en muchos idiomas, etcétera. Pero es que aparte de ellas dos, yo solamente voy a emplear 10 minutos en hablar de la gente a la que tengo que agradecerle algo, y luego vamos a ver nos vais a ver 2 vídeos que nos han hecho del servicio de formación, precisamente por la innovación del proyecto, que para mí es comodísimo, porque en uno se explica qué es el proyecto Talis y en otro el proyecto Cuentos del Mundo, con lo cual yo no hablo, estoy ahí en la pantalla y así ya. Pero yendo por orden de programa, Xavi Mínguez y Nuria. Xavi es la mano derecha en investigación. A Xavi lo mandé a Mali, no está aquí, se acaba de ir. Lo mandé a Mali, a la escuela, después del atentado de Bamako, y con sus rizos y su valedor allí se fue. Y empezamos un proyecto que es el de cooperación internacional, muy bonito, que os va a explicar ahora. No solo hacer los cuentos de Mali, pero también formar al profesorado, que luego ha enlazado ese proyecto con Marisol, que vendrá con su alumnado del Instituto de Cheste, porque son de francés y se están intercambiando cartas con los niños de Mali y WhatsApps, que el director, desde que ha descubierto el móvil, no para de mandarnos WhatsApps de los niños a todas horas y a toda parte del día, de ahora va a hablar un niño y nos manda otro niño, merci beaucoup, y estamos aprendiendo francés todos con eso. Bueno, pues se han unido el proyecto de cuentos de Mali con el de cuentos de Francia, no puedo decir, vamos, de Xavi y Nuria, que está con él, se fueron también a Marruecos, nos representaron allí, a Tetuán, los mandé allí también. Yo siempre me quedo en mi despacho, en la cueva, ya sabéis, siempre estoy allí. Julia se fue a Amazonas, luego presentará el vídeo que hizo, hicimos los talleres en el Amazonas. ¿Qué queréis, que os mande algún sitio? Vale, no os preocupéis, que algo se me ocurrirá. La mandé al Amazonas, hicimos los cuentos de Perú. De todos estos libros fuera tenéis libros. He de deciros que, como se dirá en el proyecto, todo el beneficio, todo, absolutamente todo, del material que hacemos, incluido estas bolsas monísimas de la muerte que acabamos de hacer a 3 euros, que las tenéis fuera, es para los proyectos de cooperación internacional que estamos financiando. Estamos financiando una escuela en Calabancoro, en Mali, esta precisamente, que estamos ayudando a hacer formación de formadores con el profesorado. Estamos financiando un proyecto en Marruecos para jóvenes a través de las TIC del norte de Marruecos, en Oued, y que puedan encontrar una profesión en su tierra y no tengan que venir, saltar la valla de Melilla y buscarse la vida, sino que puedan quedarse. Estamos financiando un proyecto en Haití contra el SIDA entre niñas y adolescentes, y un proyecto de acción social en España, en poblados chabolistas de alrededor del Madrid, para, a través del cine, integrar a niños en exclusión social. Creo que no vendemos libros para otra cosa, por eso montamos la asociación, para poder hacer estas cosas, una asociación sin ánimo de lucro, a la que os invito a que os asociéis. Son 50 euros al año, se puede pagar en cómodos plazos, vamos, eso no es problema, pero ese dinero es el que nos permite, no vamos a pedir nunca jamás un préstamo a un banco ni a nadie, autosostenernos, autofinanciarnos a base de proyectos de investigación y de las cuotas de los socios.
Después de Julia y Ana Caterín Reyes, que la tenéis en el programa, esta chica hizo el máster de cooperación en Valencia, hizo su TFM y sus prácticas de investigación conmigo. Esto del virus pues se ve que fue contagioso, se volvió a su pueblo, a Trujillo, en Perú, y allí hizo los talleres de cuentos de Perú, que es con el que nos han dado el proyecto de la Cátedra UNESCO. Se va a publicar sus cuentos, ya están ahí. Y Ana Caterín, como evidentemente no ha podido venir, sí que nos ha grabado un vídeo que tiene que llegar antes de las 12, que es cuando le toca. Estamos ahí como en el photo finish, pero bueno, físicamente no puede estar, pero la vais a conocer y os va a contar exactamente lo que hizo. Gracias, Nuria. Esta es Nuria, la de Xavi. Luego Gemma y Andrea. Con Gemma y Andrea vais a tener un ejemplo, que están allí, ellas fueron mis alumnas entonces, en 2007, cuando yo estaba aquí. Pero Gemma y Andrea os van a dar un ejemplo de cómo se puede crear autoempleo, pero sobre todo para la gente que estáis en magisterio, que ahora que estoy aquí os lo puedo decir, allí no lo puedo decir tan alto, pero esto, o sea, no todo el mundo puede ser funcionario, no hay plazas de funcionario para todo el mundo, y no es por desanimaros, pero es que hay más salidas. Entonces, quien no tenga que hacer una oposición, quien no le apetezca, hay otras salidas. Y otras salidas es lo que están haciendo Gemma y Andrea, que os van a enseñar muy bien cómo se puede, a través de Thalys, crear autoempleo. No te tienes que hacer autónomo, simplemente tienes que encontrar un proyecto. Ellas os van a explicar cómo hemos empezado a hacer de Sagunto el pueblo Thalys, el primer pueblo Thalys, y cómo se han montado su propia empresa como una rama de Thalys. Es decir, no solamente estamos con proyectos de cooperación, sino también generando empleo para gente, o por lo menos dando la posibilidad. Eso que lo tengáis en cuenta, es decir, no aprobáis la oposición este año muy bien, pero podéis hacer otras cosas porque estáis formadas para ello, hay mayoría, ¿vale? Luego Marisol es la profesora de francés que tiene el mismo virus que yo, pero en francés. Yo lo tengo en inglés y ella lo tiene en francés. Y esta, además de irse a Francia, de los cuentos de Francia, se ha cogido a todo su alumnado de Cheste, está haciendo intercambio con los alumnos de Francia, corrigiendo cuentos de Francia, con los de Mali, todo el santo día mandándome WhatsApp. Mira lo que me ha mandado el director ahora. Y, bueno, estoy aprendiendo un francés que no tenéis ni idea. Ahora se va 3 años a Canadá y lo primero que dijo, María, voy a buscar un congreso, venís allí y hacemos los cuentos de Canadá. Eso al minuto siguiente decirme que se va 3 años a Canadá con una estancia de investigación, o sea, imaginaros. Después vendrá Elena. Elena es la jefa de estudios del CEEDV, bueno, me falta alguna letra, es decir, del Centro de Educación a Distancia para Adultos de la Misericordia, pero también es evaluadora europea de proyectos Erasmus+, es embajadora de eTwinning, y de redes sabe, yo creo que es la persona que más sabe de esta universidad. Ella también es asociada de la Facultad de Magisterio, es tutora de algún TFM, de algún TFG, de mi club de fans. Y bueno, no os la perdáis, pero por la tarde viene lo más divertido. Os invito por favor a que os quedáis. Por la tarde vamos a hacer, no vamos a escuchar. Primero Ana Sevilla y Ana Alcaraz. Ana Alcaraz fue directora de Ayuda en Acción y se ha venido con nosotros a ayudarnos a poner, porque nosotros somos un poco anárquicos, vamos un poco cada día a ver lo que sucede, y ella es la que nos está poniendo un poco en el sitio. Y Ana Sevilla nos van a hablar de CLIL, a ICLE, tanto que nos han machacado con el CLIL y la ICLE, pero cómo insertar la educación para el desarrollo en eso. No entiendo que no haya asignaturas de interculturalidad, de educación para el desarrollo en todas nuestras carreras, tanto de magisterio como de filología, cuando estamos hablando de lenguas. ¿Cómo podemos hablar de lenguas sin hablar de interculturalidad en la clase? No lo puedo entender. Entonces, ellas nos van a enseñar a cómo hacerlo. Y luego ya sí que va a venir un pequeño, os voy a dar, bueno, un pequeño esbozo, porque en 3/4 de hora no se puede hacer, pero de cómo hacemos los talleres en todas las partes del mundo. Luego vendrá Elena Alexandre, ella nos va a enseñar vale, hacemos los cuentos, pero luego podemos crear actividades, pero podemos dinamizar los cuentos. Y Elena, que está allí al fondo, nos va a enseñar cosas nuevas de cómo dinamizar los cuentos, incluso para las clases de educación infantil, primaria y secundaria, da igual. Y por último va a ser ya el remate, porque esto sí que no lo habíamos hecho nunca. Un cuento se puede leer, se puede escribir, se puede escuchar, se puede interpretar, pero también se puede bailar. Y entonces van a venir del Conservatorio de Danza de Valencia y la directora, que es de danza contemporánea, y un grupo de 9 alumnos y alumnas de danza contemporánea a enseñarnos cómo visualizar los cuerpos, eso esta noche, a visualizar los cuentos. Eso podemos proponérselo, ¿vale? Bueno, pero en principio son los cuentos, cómo visualizar los cuentos con mímica y de otra manera. Es decir, no tenemos que contárselos, hacer siempre actividades de cuento a cuento. También podemos enseñarles, aprender y enseñarles a bailar los cuentos. Por eso lo de la ropa cómoda para la tarde, porque ella me dijo, seguramente os haré tiraros al suelo. Digo, pues ala, al suelo que vamos, ¿vale? Pero es que aparte de todo esto, o sea, no puedo dejar de hablar, por ejemplo, de Marina, que hicimos
vídeos de refugiados, o sea, relatos digitales que lo mío de refugiados en clase, lo ha puesto en marcha en el cole donde ha estado de prácticas y ahora está haciendo su TFG sobre cómo usar esa herramienta para concienciar a los niños y a las niñas de que los refugiados vienen y que hay que aceptarlos, yo qué sé, Olga, o sea, perdón, Olga ya he hablado, ya está bien. Elvira, os tengo que contar una cosa muy divertida. En el pasillo el otro día en Magisterio me dice, tú sabes, yo me iba a jubilar ya porque ya puedo, pero con esto no me voy a jubilar, voy a seguir trabajando. Os lo juro, no se va a jubilar para seguir trabajando en el proyecto Talis. Yo no sé qué virus le habré metido, pero pasa de jubilarse y eso se está riendo porque es totalmente cierto. Hace 2 semanas me lo dijo, he decidido que no me jubilo. Y Sergio, bueno, Sergio, qué decir de él, es vicedecano ahora. Yo tengo que tener un amigo vicedecano, mola mogollón, pero es que sobre todo es mi amigo. Sí, mola mogollón tener un vicedecano amigo. Sí, mola. Sí, vale. Ah, ¿no? Bueno, eso ya es cosa tuya, si no se liga más. Pero Sergio, bueno, imaginaos con el cargo que tiene y tal, pero está metido en Talis, todos los días me dice, de esto ya hemos hablado, ¿verdad? O sea, va tan liado que le digo, Sergio, hay que hacer, de esto ya hemos hablado, ¿verdad? Bueno, pues él y Carmen Gregori, que está allí, que además fue mi directora de tesis, la persona que me metió aquí, que me lió para entrar a la universidad, que me enseñó, que me de todo. En clase os he hablado muchas veces de ella y es aquella que está allí, es aquella. Ellos dos van a grabar los vídeos que vais a ver ahora en inglés para precisamente seguir haciendo estas redes. Marisol es la que los va a grabar en francés para poder no solo, o sea, para poder ir que en África, porque la idea es no solamente estar en Mali, poder seguir con el proyecto de Mali, pero irnos también a Senegal y a Marruecos y seguir trabajando allí, y al estar en francés, pues poder extender las redes. Tengo María Botella, que nos ha ayudado a traducir cuentos de francés, a las 2 chicas que están haciendo prácticas con nosotros, porque con nosotros se pueden hacer prácticas, que son Paula y Elena, que está por ahí escondida porque es muy vergonzosa, pero allí detrás de Olga está. Están haciendo prácticas en Talis, cada una traduciendo, una francés y otra inglés, las cosas para la web que Olga les está organizando. O sea, es que os nombraría uno a uno porque estáis trabajando todos conmigo, pero ya hay gente del máster que he tenido, hay gente de mi clase de cuarto, en fin, estoy súper orgullosa de que estéis aquí compartiendo estas jornadas. También quería agradecer a Albert. Albert es de la Universidad de Valencia, pero es del Observatorio del Refugi, ACNUR, que también de pronto ya nos me llama y dice, María, se nos ha asociado a ACNUR. ¿Cómo? ¡Wow! Y es que estamos trabajando con ACNUR también. Y ya, bueno, ya digo que no, veis, no tenía nada preparado, pero no me hace falta. Voy a poner ya los vídeos. Los vídeos, el primero, duran unos 8 minutos cada uno. Es yo en modo telediario, enseñando lo que es el proyecto Talis, y luego el otro, lo que es Cuentos del Mundo, que a partir de ahí ya enlaza con todas las charlas que vienen después. Y bueno, nada más. Ahora, después de ver los vídeos, pues ya me... Hola, soy María Alcantuz Díaz. Soy profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y soy la directora del proyecto Talis. Este es el primer vídeo de una trilogía en la que queremos mostraros todo acerca de este proyecto. En este primer vídeo describimos el proyecto Talis. En el segundo os mostraremos los proyectos que hemos llevado a cabo y sobre todo nuestro proyecto estrella, Cuentos alrededor del mundo. Y en el tercer vídeo os mostramos cómo realizar los talleres de escritura creativa. Talis es el acrónimo en inglés de Teaching and Acquisition of Intercultural and Solidarity Competences Through Languages and Literature. Es un proyecto innovador en el que pretendemos fomentar la enseñanza y adquisición de competencias interculturales y solidarias a través de las lenguas y la literatura. Los objetivos principales del proyecto son, en primer lugar, favorecer el aprendizaje de lenguas como instrumento de comunicación intercultural. En segundo lugar, usar las lenguas a través de la literatura intercultural para lograr un mejor conocimiento mutuo. Y por último, dar un paso hacia la solidaridad educando para el desarrollo. Tenemos muchos socios colaboradores. Trabajamos con entidades de educación superior como Queen Mary University of London, National Kapodistrian University of Athens, Krasno College in Poland,
la Universidad Federal del Amazonas en Manaos y algunos más. También trabajamos con entidades del tercer sector, entidades sociales, como la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo, Ayuda en Acción o el Observatorio del Refugio, y también con empresas privadas como Vaughan-Sivsten o Stiga. Nuestras líneas de actuación están basadas en 4 pilares básicos. El primero es el aprendizaje de idiomas. TALIS está formado por profesorado de diversas lenguas como el inglés, el francés, el español, italiano, portugués o catalán, que impartimos nuestra docencia no solo en universidades, sino en otros centros educativos. En segundo lugar, la educación literaria. Los miembros de TALIS partimos del supuesto que no es posible aprender un idioma sin conocer su cultura, la cual se manifiesta principalmente a través de la literatura, incluyendo la de tradición oral. Educación intercultural. El contacto con otras lenguas y culturas es un modo muy adecuado para promover la comprensión y el respeto por miembros de otras culturas y modos de vida. Promover la educación intercultural es otro de nuestros pilares. El cuarto pilar es el de la educación para el desarrollo. Nuestro compromiso con los países en vías de desarrollo ha sido uno de nuestros motores. Hemos realizado campañas de sensibilización y solidarias como el proyecto Cuentos del Mundo. Este proyecto está explicado en el vídeo número 2. Por último, nuestros principios teóricos se encuentran dentro del CLIL o AICLE, esto es, Adquisición Integrada de Contenido y Lengua. Este tipo de aprendizaje defiende que a través de las lenguas es posible aprender otros contenidos, tales como la historia, el arte o los valores solidarios. Este es el eje metodológico de nuestro proyecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de este proyecto? Desde 2009 que empezamos, hemos observado que hay más de 190 países en el mundo con diversas culturas, lenguas e historias que contar, que hay más de 150 millones de estudiantes de idiomas en todo el mundo, por no nombrar a otros colectivos, buscando nuevos sistemas de aprendizaje innovadores para poder perfeccionar sus lenguas. Que si ponemos en contacto a estos países a través de sus historias con estos estudiantes, podremos conseguir que se acerquen, que haya un conocimiento mutuo. Además, basamos este proyecto en el artículo número 17 de la Convención de los Derechos de la Infancia, creado por UNICEF. En este artículo se alienta a los medios de comunicación a difundir información de materiales de interés social y cultural para el niño. Además, quieren que se promueva la cooperación internacional en la producción, intercambio y difusión de información y materiales de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales. Se animará a la producción y difusión de libros para niños. Se alentará a los medios de comunicación a tener en cuenta las necesidades lingüísticas de niños y niñas pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas. Además, promoverán los Estados miembros la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño o a la niña contra toda información que sea perjudicial para ellos, para su bienestar, y eso es uno de los propósitos del proyecto TALIS. En esta diapositiva pueden ver el organigrama de nuestra organización. TALIS está compuesto por un grupo de investigación, como pueden ver en la columna de la izquierda. En este grupo de investigación realizamos talleres de escritura e ilustración creativa. Además, publicamos, vamos a congresos, estos aparecen detallados en nuestra página web que mostramos a continuación. Participamos en diversas convocatorias de investigación e innovación, tanto a nivel local como internacional, por ejemplo, el programa Erasmus Plus europeo. Otra de nuestras tareas es la dirección de tesis, trabajos de fin de grado y de fin de máster. Esta sección se complementa con una actividad que engloba todo el resto de actividades docentes y es la movilidad virtual. Proponemos la realización de tándems de aprendizaje de lenguas y culturas utilizando programas como Skype y otras redes. En la columna de la derecha os mostramos cuáles son las tareas o actividades de la asociación TALIS. En la asociación recogemos el material en bruto, los cuentos obtenidos en los talleres de escritura creativa y hacemos publicaciones solidarias. Impartimos enseñanza de idiomas y actividades de sensibilización. También hemos diseñado una línea de regalo solidario con diseños obtenidos de las ilustraciones creadas también en nuestros talleres o por jóvenes artistas voluntarios.
Los beneficios obtenidos tanto por la venta de los libros como por la línea de regalo van destinados a proyectos de cooperación internacional relacionados con la educación. Más adelante explicaremos los proyectos que estamos ayudando a financiar. También ofrecemos asesoramiento y formación en temas interculturales e empresas. Y por último, brindamos actividades de ocio educativo con un enfoque intercultural, tales como actividades teatrales para niños, clases extraescolares de idiomas, etc. Aquí pueden ver nuestra web. Por tanto, nuestro proyecto es formativo, es sostenible y es solidario. En esta siguiente diapositiva podéis ver nuestra página web www.proyectotalis.com. En ella podrás encontrar lo que hacemos, el material que hemos creado, podrás usarlo, podrás contactar con nosotros. Os animamos a que entréis en ella y la visitéis. Si te ha parecido interesante en esta iniciativa, te proponemos que te unas a nuestra asociación. Te podrás beneficiar de todo el material didáctico que hemos creado, de los regalos solidarios. Podréis comprobar nuestra propuesta de formación y de asesoría y además podéis consultar nuestro ocio educativo e intercultural. ¿Cómo puedes formar parte de la asociación? Es muy fácil. Si tienes perfil solidario y te interesan los idiomas y la igualdad entre culturas, puedes hacerte socio. Además, puedes usar nuestros libros, puedes darlos a conocer y así ayudarás a hacer campaña de sensibilización. Puedes crear actividades a partir de nuestros cuentos y además compartirlas con nosotros para que podamos compartirlo con el profesorado de todo el mundo. También puedes ser voluntario o voluntaria. Puedes ayudarnos a revisar cuentos, a revisar actividades, a trabajar en la página web, a crear talleres de escritura creativa, lo que tú quieras, lo que te apetezca. Si además tienes perfil inversor, puedes patrocinar alguno de nuestros libros, alguno de nuestros talleres, alguna de nuestras líneas de regalo o incluso ayudarnos a financiarnos o asesorarnos. Somos el Proyecto Talis. ¿Te contamos? ¿Contamos contigo? Bueno, era el primero en el que está el Proyecto Talis y ahora específicamente vamos al proyecto Cuentos alrededor del mundo. Hola, soy María Alcantuz Díaz, soy profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Magisterio, Universidad de Valencia, y soy también la directora del Proyecto Talis. Este es el segundo vídeo de una trilogía en la que queremos mostraros lo que hacemos. En el primer vídeo hablábamos del Proyecto Talis en general. En este segundo nos centramos en el proyecto Cuentos alrededor del mundo. Y en el tercero os describiremos nuestros talleres de escritura creativa. El Proyecto Talis tiene tres objetivos principales. El primero es implementar acciones de educación para el desarrollo a través de las artes y la cultura, por ejemplo la educación literaria y a través de diversos idiomas, por eso es un proyecto multilingüe, como herramientas para conseguir trabajar las competencias interculturales y solidarias. En segundo lugar, queremos inculcar que aprender un idioma es mucho más que hablarlo, es aprender la cultura de la gente que lo usa y a la que pertenece. Y en tercer lugar, y más importante, queremos crear una colección de cuentos multilingües en la que todas las culturas y todos los países estén reflejados, así como material de apoyo. Nuestro proceso es el siguiente. Nosotros creamos talleres de escritura creativa en todos los países del mundo, de donde los asistentes y las asistentes escriben o crean cuentos. Esos cuentos los recogemos y los convertimos en libros y material de regalo. Los beneficios obtenidos con la venta de estos productos los destinamos a un fondo cultural que permite, por una parte, seguir organizando talleres y, por otra parte, donarlo a proyectos de educación para el desarrollo relacionados con la educación, lo cual hace que este proyecto sea sostenible. ¿Cómo empezó este proyecto? En 2009, en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia, el alumnado tenía que investigar sobre un país, una tribu o una cultura distinta a la española. Tenían que escribir un relato en inglés contextualizado en ese lugar, en donde se reflejara su cultura y sus valores. Después tenían que traducir el cuento al castellano. Formamos un gran taller de edición en la clase.
Entonces todos los cuentos se recogieron para su publicación y para trabajar competencias solidarias decidimos ofrecerlo a una ONG, en este caso la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo, para que pudieran venderlo y obtener fondos para un proyecto de cooperación internacional relacionado con la educación, en este caso Haití. Ahora os vamos a mostrar los resultados en cuanto a cooperación internacional, en los proyectos en los que hemos colaborado. En un primer lugar, como veis en esta pantalla en salmón, algunos autores recogieron cuentos de las tradiciones de los diferentes países porque estaban relacionados con ellos. Además, otros autores coordinaron a un grupo de gente de cada uno de estos países que veis en rosa para recoger relatos o crearlos allí. Ya en 2012 empezamos con nuestro sistema de talleres de escritura creativa e ilustración. En estos países que veis en la pantalla ya hemos obtenido muchos relatos y muchas leyendas. Por último, en verde podéis ver los proyectos en marcha que estamos llevando a cabo actualmente. Nuestra primera semilla. Este proyecto fue el primero en el que pudimos colaborar. Nuestra primera semilla en cooperación internacional fue ayudar a comprar estos paneles solares para esta escuela de Kawal, en Uganda. A continuación, trabajamos ya en nuestra primera colección, Cuentos del Mundo, junto con la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo y la editorial Dual Books. Voces es una fundación que lucha contra la pobreza con la fuerza transformadora del arte y de la cultura. En esta ocasión creamos 7 volúmenes, uno junto con la Queen Mary University de Londres, todos ellos con audiolibros. También colaboramos con 10 relatos para la creación de este cuento, The Power of Tales, Building a Better World, un libro realizado junto con Ayuda en Acción. En esta ocasión se seleccionaron 10 de nuestros relatos, la temática era la lucha contra la violencia. Este libro forma parte del proyecto de Ayuda en Acción Ahora Toca. Nuestra siguiente colección, la segunda, colección Cuentos alrededor del mundo, con Vagon Systems y la ONG Voces. Fueron obtenidos de los talleres de todos estos países que podéis ver en la pantalla. El primer volumen, Proyecto Mali, está financiando una escuela en Calaban-Coro, en Bamako, una escuela de primaria. El segundo proyecto, Proyecto España, está financiando un proyecto de acción social para erradicar la pobreza y la exclusión social en barrios de la periferia de Madrid, aquí en España. Y el tercer libro, Proyecto Marruecos, es un proyecto que se está llevando a cabo en OLAU con Cultura y TIC para conseguir profesionalizar a jóvenes y que no tengan que huir del país donde están y puedan trabajar allí. Nuestros libros tienen este formato, es un formato paralelo en la que en la página de la izquierda está el cuento en castellano, en la página de la derecha lo podemos encontrar en inglés y también se pueden descargar los audios de forma gratuita. En nuestra web www.proyectotalis.com podéis encontrar todos los audios. La colección que actualmente tenemos en marcha, la colección Mucho Más Que, ya ha dado sus frutos. Ya hemos conseguido publicar 2 libros centrados en el Amazonas, uno en castellano y en inglés y en otro en castellano y portugués. Los talleres de Manaos nos han inspirado también nuestra primera línea de regalo solidario, como podéis ver en la imagen. Y seguimos trabajando. Actualmente estamos ya acabando los talleres de cuentos de Perú. Hemos ido a Mali y hemos hecho nuestros talleres allí. Y también a Francia. Seguimos trabajando. En nuestra página web os recordamos que podéis encontrar toda la información que queráis. Podéis contactar con nosotros. También podéis saber qué es el proyecto Talis, a qué nos dedicamos y todo lo que estamos consiguiendo. En esta pestaña de cuentos podéis obtener todos los materiales que hemos creado, materiales didácticos, audiolibros y también cuentos en terceros idiomas. Os invitamos a que la visitéis. En esta pestaña podrás ver todos los proyectos de cooperación internacional con los que estamos colaborando. En nuestra tienda podrás visitarla y ver nuestros productos. Te invitamos a que los uses. Ya sabes que el beneficio obtenido por ellos colabora con estos proyectos de cooperación. Por último, te mostramos en esta pestaña las diferentes maneras en las que puedes cooperar. Te las recordamos. En primer lugar, puedes hacerte socio o socia de nuestra asociación.
Puedes usar nuestros libros, simplemente por el placer de leer o para usarlos en vuestras aulas. Puedes crear actividades, compartirlas con nosotros las subiremos a la web. Y puedes ser voluntario y voluntaria. Tenemos muchas cosas que hacer, podemos traducir, podemos revisar, lo que tú quieras. Pero además, si tienes un perfil inversor, puedes patrocinar alguno de nuestros libros de este proyecto, Cuentos alrededor del mundo. O al final, puedes ayudar a financiarnos, asesorarnos, lo que tú quieras. Todo el mundo es bienvenido. Somos el proyecto Talis. Te contamos contigo. Muchísimas gracias. Yo ya acabo. Bueno, hay 2 minutos para preguntas antes de que Xavi y Olga vengan. Me han faltado 2 personas por agradecer. Una es que acaba de llegar y es Chimo, que está ahí al fondo, que se ha encargado con un trabajo creativo impresionante de editar el vídeo de Perú, que vais a ver después. Espero, ¿no? ¿Sí? ¿Está? ¿Vale? Y otra es Marta, que está aquí en primera fila, que también nos ha ayudado con ilustraciones y con traducciones de francés, que bueno, no teníamos mucha gente de francés y entre María, Marta y Paula al final pues nos han ayudado. Y ya, ¿alguna duda, pregunta? Con las veces que hemos repetido las cosas yo creo que está claro, pero vamos, nada. Bueno, todos los productos esto lo tenéis fuera en la mesa que está ya ahí al mando, las bolsas, las tazas, las tal, en el café pues vosotros mismos. Muchas gracias.